Antes de empezar con el vídeo, quisiera pedirles por favor, que se suscribieran y activaran la campana de notificaciones, para que así apenas suba un nuevo vídeo, o haga una publicación al respecto de algún nuevo fanfic, YouTube se los haga saber lo más pronto posible, y no se pierdan nada relacionado con el canal, así estarán al pendiente de todo fanfic de su interés. Y también, como siempre, el link del canal principal sobre fanfics de Naruto, Shiki Fujin, teorías estará en la descripción de este vídeo. Si les interesan este tipo de fanfics, ya saben dónde encontrarlos, serán bienvenidos a suscribirse. Hola gente, aquí su servidor One for All for One, teorías, espero que todos ustedes se encuentren bien, donde quiera que estén. Este fanfic está titulado como, ¿qué hubiera pasado si Izuku se volvía un héroe sin un Kirk? O, Prohero. Metal Bat. O su traducción al español héroe profesional. Metal Bat. Cabe decir que este fanfic no me pertenece todos los créditos a Phantos, God of Horrors. ¿Quién es el creador de este? Sin nada más que decir, empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. My Hero Academia, así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Koei Horikoshi y sus respectivos creadores. Capítulo 34. Mediodía después de Osu. Sir Niuteye se pellizcó el puente de la nariz, suspirando con los labios fruncidos, con la mirada clavada en el adolescente rubio sentado frente a él. ¿Por qué no sentiste la necesidad de contarnos nada de esto después del festival deportivo? Le preguntó el héroe a Mirio, frustrado. No sabía que era One for All entonces, se defendió, recordando no solo su pelea en Osu, sino también el pequeño incidente que le costó un lugar en el festival deportivo semanas antes. A ambos lados del sofá, flanqueando al héroe, estaban el viejo Gran Torino y un Almig desinflado. Pensé que tal vez era alguien con una proyección gastándome una broma. No había sentido nada raro con One for All entonces. La primera vez fue anoche. Eso es mentira. El adolescente rubio desvió la atención de su trío de mentores hacia un rincón de la habitación. El hombre gigante hecho de humo se apoyaba en la pared, mirando a Mirio desde el otro lado. Llevas semanas usando mi don, continuó el fantasma que solo Mirio podía oír. Te alertó de la pelea entre el chico sin don y el niño explosivo. Y también cuando los hombres de All for One atacaron tu escuela. Esta noche fue la tercera vez. Te estás acostumbrando. ¿En serio? Se reprendió Mirio en su cabeza, ¿le estaba diciendo esto ahora? Creía que One for All solo transmitía la fuerza que acumulaba. Poder puro como el que demostraba All-Might. ¿Desde cuándo tiene acceso a más dones? Su predecesor giró la cabeza, observando distraídamente la zona que Mirio contemplaba. ¿Sigue aquí? Le preguntó All-Might al adolescente. ¿Ha dicho algo más? Mirio lo miró fijamente un segundo más. ¿Pudiste usar alguna de las habilidades de los usuarios anteriores? Le preguntó al héroe número 1. No. El hombre esquelético negó con la cabeza. Desde que mi maestra me la transmitió, solo he tenido acceso a la superfuerza que heredó. Solo pude aumentarla. Eso y la capacidad de transmitirla. Nunca pude usar su don flotar. Y tampoco tenía la cortina de humo de su amo, añadió Gran Torino, mordisqueando un takoyaki. El anciano bajito golpeó el suelo con su bastón. Shimura había pensado algo parecido, pero sus intentos de usar su don también fracasaron. No pensé que llegaría a haber una tercera generación, y mucho menos verlo convertido en pulpo. A Quinto no le gustaría esa comparación, comentó distraídamente el hombre fantasmal. All-Might se inclinó hacia Mirio. ¿Este hombre que ves, son los tentáculos su don? No, respondió el hombre en voz alta, y Mirio repitió su voz para que los demás lo oyeran. Látigo negro era de Quinto. Has estado usando mi sentido del peligro. Látigo negro y sentido del peligro, repitió Niuteye, dándose golpecitos en la barbilla y escribiendo en su teléfono. Tsukauchi podría consultar el historial de peculiaridades para ver si encuentra identidades que coincidan con las de sus usuarios. No he oído hablar de ningún héroe que las tuviera. ¿Y sus nombres? Bueno, no para de llamar al otro Quinto, comentó Mirio, volviendo la mirada hacia el antiguo usuario de One for All. No creo que lo conozca. El fantasma negó con la cabeza en señal de confirmación. Conocí a Quinto durante unos minutos, antes de transmitirle el poder, aclaró. Nunca pregunté su nombre. Al haber recuperado la consciencia, sigo sin verlo. Pero puedo sentirlo aquí, en su don. Quizás los demás despierten como yo. Su mirada distante se desvió hacia la nuca del futuro vidente.
Y mi nombre no aparecerá en ninguno de esos registros, si hice bien mi trabajo borrando mi pasado. Pasé la mayor parte de mi vida aislado y escondido, cultivando este poder. Me ha llevado casi un siglo llegar aquí. Volvió la mirada hacia Mirio. Lo siento. Mirio suspiró. No, no lo hace, compartió con los héroes. Y dice que borró su propia historia, así que tampoco debería haber registros de él. Pero los nombres de las peculiaridades deberían bastar, ¿no? Sir no parecía contento. Eso sí, asumimos que se quedaron en Japón. Solo tendremos registros hasta las fronteras de nuestro país, y la mayoría de los registros y artículos públicos no tendrán los nombres de las peculiaridades. Tener sus nombres directamente ampliaría nuestra búsqueda. A menos que pudiera acceder a registros de todo el mundo, en algún lugar aún debería estarlo. Esto significa que probablemente también heredarás las peculiaridades de los demás, añadió Gran Torino. 6 generaciones de usuarios de peculiaridades poseen este poder, desde el patán hasta el primero. A menos que esa historia oral que nos contó Shimura haya sido un fracaso rotundo del juego del teléfono, el primero solo tenía la peculiaridad que ustedes ya han usado. Eso deja a otros 2 usuarios cuyas peculiaridades desconocemos, a menos que podamos rastrearlos para averiguar quiénes eran y qué peculiaridades tenían antes de que aparezcan sin previo aviso. Lo que sea que haya cambiado en One for All para otorgarte sus peculiaridades ha quintuplicado tu entrenamiento. Bueno, eso es bueno, ¿verdad? Mirio sonrió y agitó un dedo en el aire. Es inesperado, sí, pero si puedo sentir el peligro, tener brazos extra e incluso volar un poco como tu maestro señaló a All Might al respecto, entonces tengo mucho más en mis manos para ayudar a la gente y detener a All for One. Tendré que practicar con ellos un tiempo, pero los usaré enseguida, lo prometo. Incluso podré usar tu don, aunque deberíamos hacerme un traje más holgado para que no se rompa cuando crezca. Se rió para rematar su broma sobre el vestuario del símbolo de la paz, pero el hombre apartó la mirada, avergonzado, mientras el anciano bajito al otro lado del sofá lo miraba fijamente, más allá de Niuteye, que seguía escribiendo en su teléfono. No me refería a eso, dijo el fantasma sin nombre, alejándose de la pared y flotando por la habitación. Mirio lo observó contemplar mientras descansaba en la otra esquina, con la mirada perdida en la pared en lugar de mirarlo a él. Le recordó a Mahiki, su amigo, que rehuía la atención y las multitudes. Se preguntó si estarían relacionados. One for All te está matando. Todos sus pensamientos se detuvieron y su cuerpo permaneció rígido mientras miraba fijamente al hombre. Contigo, continuó el fantasma, levantando la cabeza lentamente, One for All ha demostrado acumular todo lo que ha tocado. Nuestra fuerza, nuestras peculiaridades. Incluso nuestra consciencia ha fallecido y ha empezado a manifestarse en ti. Estiró el cuello, frunciendo el ceño en dirección a Mirio. También la maldición de la muerte que me quitó la vida. ¿Te duele usar nuestras peculiaridades, verdad? Sí, respondió el adolescente para sí, frotándose las muñecas inconscientemente. Al usar látigo negro, sintió como si se le hubiera abierto la piel para que escapara. Y la cabeza le había dado un ligero vuelco y náuseas incluso antes de correr hacia Osu. Supuso que era culpa del sentido del peligro. El poder llegará pronto, le informó el fantasma. La fuerza que adquirí tardó 15 años en vengarse de mi cuerpo. Pasó el pulgar por las cicatrices en forma de rayo que se cernían sobre su ojo derecho, deteriorándome de joven. 3 más antes de morir, justo antes de cumplir 40. Por mucho que haya crecido en los últimos 100 años, podría empezar a matarte antes. Esta peculiaridad ya no es tuya para cultivarla, ahora es tu bomba de tiempo. Lo siento por haberla heredado de mí. Mirio dejó escapar un suspiro entrecortado al oír las palabras del hombre, y el dolor fantasma en sus muñecas se le clavó aún más en la piel. Eso no podía ser cierto, ¿verdad? All Might solo estaba en estado crítico por la herida sufrida, no por su don. Se suponía que One for All solo acumulaba fuerza. ¿Cómo podía mantener una maldición durante un siglo sin afectar a nadie más durante ese tiempo? ¿Qué pasa, muchacho? Preguntó el símbolo de la paz en voz baja, inclinándose hacia el adolescente rubio con ojos brillantes de preocupación. ¿Qué ha dicho ahora? El adolescente pulsó la boca silenciosamente como un pez, con la mirada vidriosa sobre los 3 héroes, cuyas expresiones se tornaron preocupadas. Dice, se lamió los labios entre respiraciones. One for All me está matando. Como si lo hubiera matado a él. Por supuesto, los 3 hombres reaccionaron como era de esperar, desconcertados y horrorizados. Si podía parecer más arrepentido, el fantasma del rincón lo lograba.
Cuanto más lo use, más rápido me matará. Solo pensé que eran dolores de crecimiento. Sir Newteye se levantó rápidamente, girando sobre sí mismo y mirando fijamente hacia la esquina de la habitación. «Estás mintiendo, Siseo». Mirió señaló en dirección opuesta a la que miraba el héroe. «Está en la otra esquina». «Me da igual donde esté parado». El hombre alto giró lentamente sobre sus talones, fijando la mirada feroz tras sus gafas en cada punto de la habitación. «Eso es mentira. One for All es una peculiaridad que acumula poder. Fuerza bruta. Entiendo que se aplique lo mismo a tus peculiaridades. No acepto que transmita una enfermedad que se salta una generación. Yagi la tiene desde hace décadas. Nunca le pasó a él. ¿Esperas que me lo crea ahora?» «No importa lo que creas», dijo el fantasma a los oídos que no podían oírlo. «Solo lo que pasó y lo que pasará. La crueldad de la realidad no depende de nuestros sentimientos». «Es una broma de mierda, eso es lo que es», asintió el anciano con el joven héroe. El poder nunca molestó a Shimura en toda su vida, y lo usó con bastante frecuencia durante casi 10 años. Si es porque puedes usar sus dones, dudo que el idiota te diga que antes podía usarlos. ¿Qué demonios pruebas tiene? ¿Cuántas décadas lleva muerto y regresa solo para decirte que vas a morir? Dile a tu fantasma que se lo meta por donde no le dé el sol, nadie se lo va a creer, Toshi. Mirio giró su atención para seguir la mirada de Gran Torino, y sus ojos se posaron en Olmigt. El demacrado héroe permanecía rígido como una tabla en su asiento, con la boca aún abierta, atrapando las lágrimas que brotaban de sus grandes ojos. Su pecho subía y bajaba con cada respiración, sus delgados dedos aferraban las perneras de sus pantalones, todo ello mientras su cuerpo miraba al adolescente. Su voz salió en un susurro. ¿Por qué? Mirio se levantó lentamente de su asiento. ¿Por qué qué? El símbolo de la paz miró lentamente el rostro del adolescente. ¿Por qué siento su culpa? Entonces, una sensación lo azotó como un maremoto, lo recorrió y lo heló hasta los huesos. Culpa, arrepentimiento, pena. Mirio sentía que su corazón se encogía y convulsionaba en un torrente de emociones. Sin embargo, sabía que ninguna de ellas era suya. No era la culpa por ocultarles la verdad a sus maestros. No era el arrepentimiento por usar sus poderes para salvar vidas. No era la pena de saber que iba a morir. Y el agresor permaneció inmóvil en un rincón de la habitación. Mirio se acercó sin perder un segundo, pisoteando al fantasma y mirándolo fijamente. Dime cómo detenerlo. El antiguo usuario de One for All lo miró parpadeando. Te quedaban 3 años de vida después de saber lo que estaba pasando. Debiste haber descubierto cómo evitar que te matara. Tienes que saberlo, así que dime. El fantasma sin nombre no se inmutó, incluso cuando el adolescente se metió el dedo en el pecho lleno de humo. Si estás tan seguro de que es tu culpa, ayúdame a descubrirlo. Le Million no caerá por una maldición ancestral o lo que sea. No dejaré de ser un héroe solo porque pienses que algo anda mal. Si creías que me asustarías para que me rindiera, entonces no sabes por qué acepté este don. Así que dime cómo evitarlo. No hay manera de evitarlo, refunfuñó el fantasma con aspereza, inclinando la cabeza hacia adelante, sobre Mirio. Morí porque no pude detenerlo, porque no había manera de detenerlo. Este poder te matará mientras lo uses. ¿Deseas sobrevivir? ¿Quieres ser un héroe? ¿Quieres cumplir la promesa que le hiciste a tu madre a los 7 años y salvar 1 millón de vidas? Entonces, abandónalo. Abandona One for All. La noche después de Osu. La vida nocturna de la prefectura de Kioto era hermosa desde tan alto, entre las nubes y el suelo, con las luces superponiéndose y deslizándose por las calles. Era difícil apreciarla cuando Ochako seguía tan absorta en otras cosas. ¿Están seguros de que deberíamos estar tan arriba? Preguntó Aux, guiándolos por el cielo nocturno. O lo mejor que podía mirar hacia arriba con su nuevo casco y collar. ¿Cómo podemos distinguir algo a esta distancia? Todo bien, la tranquilizó el héroe por los auriculares. Una pluma roja le dio vueltas en la cabeza. Tengo a los pequeños vigilando por delante, así que me avisarán cuando surja algo. Es mejor que subirte y bajarte la cremallera como en una montaña rusa. No sirve de nada estar enferma en el trabajo. Ella le agradeció en silencio, observando la pluma que orbitaba su cabeza. Podían percibir vibraciones en el aire, y él podía controlarlas vagamente incluso separadas de sus alas. Las usó como ejemplo del equipo que ella podría fabricar, pequeños dispositivos orbitales que podría integrar en su temática.
Pasar los últimos días repasando ideas con el joven héroe no le había dado mucho margen de maniobra, pero practicar con el peso extra del traje fue un buen comienzo. Pero incluso mientras patrullaba, no podía dejar de pensar en el ataque a Osu y sus amigos. ¿Por qué no hacemos una parada?, sugirió Aux de repente, y su vuelo descendió hasta los tejados. El héroe la bajó primero a un pequeño edificio, aterrizó junto a ella y dio un paso rápido hacia la cornisa que daba a la calle. Ochako aprovechó la pausa para quitarse el casco y liberar su don, mientras el peso extra en sus botas y puños volvía a tirarla hacia abajo. Mientras buscaba un lugar para sentarse y quitarse las esposas, la adolescente miró al hombre rubio y le preguntó: ¿Está todo bien, señor? Agitó una mano perezosamente sobre sus alas, sin dejar de observar el tráfico. Te lo dije, solo AUX funciona. Gritó por encima del hombro. Y no pasa nada. Solo estabas murmurando. Ochako se detuvo a mitad de quitarse el otro brazalete. Una pequeña pluma revoloteó sobre su cabeza. Creía que no oían ruidos, repitió avergonzada. Se dio la vuelta y le dedicó una gran sonrisa. Ellos no pueden. Pero yo sí. Con el tiempo, uno se acostumbra al viento y deja de ser tan ensordecedor. ¿En realidad? No. Tu auricular sigue transmitiendo. Se sonrojó y se puso a juguetear con el dispositivo mientras el héroe reía. Disculpa que te distraiga. Está bien, dijo, restándole importancia a su preocupación, acercándose para vigilarla. Extendió una de sus alas, cubriéndole la cabeza mientras la pluma volvía a su lugar. Normalmente pienso en que cenaré en el trabajo. Me concentro en lo que nos importa. Ahora mismo, es la seguridad de tus amigos. No hay nada de qué disculparse. Gracias, señor, respondió con seriedad, ignorando el chasquido de su lengua que intentaba corregirla. ¿No podemos verlos? Bueno, 2 de ellos ya se fueron. Pregunté en el hospital. Solo el chico Ingenium sigue bajo el cuidado de los médicos, y al parecer aún no tienen horario de visitas. No hay mucho que puedas ver. Al menos, sabes que todos salieron relativamente bien. Aunque eran buenas noticias, no la tranquilizaron. Ella y el resto del chat grupal habían recibido avisos de Midoriya en las últimas horas de las patrullas o en sus agencias, indicando su ubicación, y no entendía por qué estaba en Osu cuando se suponía que su trabajo y estudio estaba en Saitama. Aux decidió que no debían responder, ya que esos mensajes debían llegar a través de un canal oficial que las agencias pusieron a disposición para pedir ayuda, así que, como solo era un mensaje y en un pueblo donde Ida estudiaba, quizás se lo envió a todos accidentalmente. Cuando la noticia la golpeó a la mañana siguiente, junto con el mensaje de Ojiro asegurándole a su clase que los 3 estaban bien, la recordó por el resto del día. Solo a través de la cobertura periodística no oficial en línea se enteró de cómo se habían encontrado con el asesino de héroes, luchado contra monstruos como el que atacó su escuela, y cómo sus 3 amigos fueron llevados de urgencia con heridas. Su profesor tuvo que intervenir y explicarles a todos por correo electrónico cómo se recuperaban sus amigos y el plan a futuro para ellos. Midoriya se iba a casa, Ojiro regresaba a su agencia e Ida se quedaba en el hospital. Y él les ordenó que no fueran a ver a sus amigos a menos que fuera para cumplir con su deber de héroes bajo su supervisión. Me siento mal por no haber estado ahí para ellos, admitió en voz baja. Midoriya nos envió un mensaje de texto donde estaban y no fui a ayudarlos. Es culpa mía, Aux desvió la culpa encogiéndose de hombros. Entendí mal el mensaje y te aconsejé que no lo hicieras. No estamos lo suficientemente cerca como para recibir las llamadas de auxilio en Osu. De haberlo sabido, te habría llevado enseguida a ayudar. Y ni siquiera puedo ir a verlos ahora. ¿No se supone que los amigos deben estar ahí para apoyarse cuando los necesitan? Parece que es hora de tu siguiente lección. Aux se dejó caer de culo junto a ella, apoyándose en los brazos. Heroísmo es un trabajo peligroso, para nosotros y para quienes protegemos. Nos repartimos por todo el país, a veces por todo el mundo, y no siempre podemos hablar entre nosotros a diario. Así es la vida, la edad adulta, las tonterías. Lo que te venga bien. No siempre trabajamos junto a la gente que conocemos y nos importa, así que siempre te enterarás después de los problemas en los que se meten y lo heridos que salen. Cuando llega ese momento, siempre tienes una opción. Estar con ellos o quedarte en el campo. Deberías estar a su lado mientras se recuperan o seguir patrullando y luchando en su lugar para que no tengan que preocuparse por su propia ausencia. Ochako reflexionó un momento, mordiéndose suavemente la uña del pulgar. ¿Quedarse de patrulla?
respondió vacilante. No te estoy haciendo una pregunta sobre si está bien o mal. Al final, esta es tu decisión, incluso si te gradúas como ayudante en lugar de profesional. Todos aspiran a ser héroes juntos. A salir a las calles y defender a los inocentes, ¿verdad? ¿Crees que tus amigos son tan egoístas que esperan que todos los que conocen abandonen sus planes y estén a su lado? La morena negó con la cabeza con vehemencia. Entonces, que sepas que están orgullosos de ti por hacer un buen trabajo cuando puedes. Llamar o enviar un mensaje puede parecer poco, pero los héroes se aprecian por unirse para mantener nuestro país a salvo, y no creo que tus amigos sean diferentes. Además, así es como me comunico con Mirko cada vez que tiene que lidiar con los cortes y moretones que acumula en el trabajo. Voy a verla en persona y corro el riesgo de que me den un arco lunar en la cabeza. Son circunstancias diferentes, lo sé, pero aún así. Haz lo que creas correcto para ellos. Ochako se reía entre dientes mientras exageraba los movimientos de recibir patadas en el cuello, pateando el tejado mientras se quitaba el peso de encima. ¿Qué creo que es lo mejor para ellos? Murmuró en voz baja. Midoriya se mete en líos todo el tiempo, y Ida casi pierde a su hermano, y Ojiro es en quien suelo apoyarme cuando pasan cosas así. Ambos han pasado por mucho y ella ha estado ahí para ayudarlos. Yo también quiero serles útil. Simplemente no creo saber cómo. El joven a su lado la observó en silencio durante unos segundos, antes de girar el cuello hacia el otro lado para mirar por encima del hombro, y luego volver a girarlo para mirar por encima del otro. No es por insinuar nada, le susurró, acercándose, pero un pajarito me dijo que alguien más estuvo en Osu anoche. Alguien que tus amigos podrían haber visto. Alguien más causando problemas. Alguien que se escapó. No tan importante como para que lo mencionen en la prensa, supongo, pero sí como para que lo busquen. Lo más probable es que haya huido de la ciudad lo más lejos que pudo. Podría estar en cualquier lugar, podría estar aquí. Los ojos de Ochako se abrieron al darse cuenta de sus palabras y la sonrisa tímida de Aux avivó su convicción. ¿Qué te parece si tú y yo ayudamos a tus amigos a encontrar a nuestro hombre? Segunda mañana después de Osu. Rikiya Yotsubashi se consideraba un hombre respetable. Era el presidente de su compañía, líder de su movimiento y la imagen pública de su mensaje y sueño de liberar a los peculiares. Claro que su vida empresarial y política estaban tan desconectadas que nadie ajeno a ella conocía su conexión con el movimiento de liberación Meta, pero trataba a ambas partes con igual interés. Denerat avanzaría gracias a sus conexiones con héroes y agencias de desarrollo, diseñando equipo que complementara todas las habilidades Meta con las que pudiera contratar, mientras que el movimiento continuaría protestando y solicitando que el ciudadano común obtuviera la aprobación legal para usar peculiaridades con el equipo adecuado, proporcionado por su compañía, por supuesto. La única manera de avanzar en ambos frentes era mantener la cabeza alta y abordar el sistema de la manera más legal posible sin provocar conflictos. Los hombres de bien eran respetados, y él no perdería ese respeto. Pero para demostrarle a Japón que la libertad en materia de peculiaridades importaba, tendría que presionar para silenciar otra vía. Al entrar en la sala de reuniones, sus 5 comandantes se levantaron de sus sillas en señal de atención, inclinando la cabeza a modo de saludo, al igual que él y caminando hacia la cabecera de la mesa. Yosai, Kizuki, Chikazoku, Anabata y Jimura, los saludó, colocándose a su izquierda y derecha, indicándoles que volvieran a sentarse mientras él permanecía de pie. Es un placer que me acompañen hoy. Pronto tendremos un invitado, Yo Kenshin. Anabata, ya lo conocen. El hombre de cabello negro a su derecha asintió, y su mechón de cabello se meció con el movimiento. Antes de empezar, ¿alguien desconoce el motivo de nuestra reunión? ¿Alguien quiere recordarles a los demás por qué he convocado esta reunión? La mujer de piel azul a su izquierda giró su silla, apoyando un brazo en la mesa y dirigiéndole una sonrisa tímida a Rikiya. Cualquiera aquí sería un ingenuo si se olvidara tan repentinamente del arresto del asesino de héroes, respondió Kizuki Chitose. El arresto más sonado de los últimos 3 años. Un asesino en serie con más muertos que ese loco de Moonfish, detenido por uno de los nuestros. Es una pena que solo estemos en segundo plano tras la noticia que Korea Times publicó primero. Chikazoku Tomoyasu, a su lado, resopló, soplándose el flequillo que le caía sobre los ojos mientras tecleaba suavemente en su portátil. A nuestro líder le da igual que un metausuario cause estragos, se quejó.
Hombres como Stein son ejemplos inútiles para argumentar en contra, no a favor, y su situación en Osu no ayuda a que el mensaje de nuestro líder se difunda más. Él ni siquiera es el problema. Van por buen camino, los felicitó Rikiya, aplaudiendo suavemente. Tienes razón, Kizuki. La historia de la detención del asesino de héroes es lo que nos trae aquí hoy. Pero Chikazoku tiene razón al reconocer que Stein no nos incumbe, al menos no hoy. Ese honor, lo interrumpió el teléfono que tenía frente a él, que volvió a la vida, y lo silenció rápidamente con un botón. Sí, Amaya. Yo Kenshin viene a verlo, señor, le informó la voz de la joven desde el otro lado de la línea. Trajo a su aprendiz. Espléndido. Exclamó. Por favor, envíen a nuestro amigo héroe enseguida y acompañen a su estudiante a la sala de espera del segundo piso. Aún debe quedar algo de anoche, pueden darse un gusto. Colgó con otro botón, se aclaró la garganta y volvió a observar la sala. Como decía, el asesino de héroes no nos interesa. Midoriya y Izuku sí. Los comandantes de su mesa se resistieron al oír el nombre, eclipsados por la burla que Imura Geten lanzó, mirando fijamente a la mujer de piel azul frente a él. La prensa se está comiendo la imagen de ese blanco, curioso. Tu artículo sobre el asesino de héroes quedará eclipsado por la mediocridad. El estudiante sin peculiaridades de UA caerá en el olvido a finales de año. Kizuki despidió al hombre de pelo blanco con un gesto. Su historia no tiene fundamento. La atención se centra en la presencia de noticias más importantes a su alrededor, en las que el chico se ve involucrado por casualidad. El ataque a la escuela no era para él. Los monstruos de Osu estaban al otro lado de la ciudad, y el chico se topó con el asesino de héroes por voluntad propia, solo por estar en la zona. Incluso el informe de la policía de Osu pasa por alto su participación. El chico será noticia vieja antes de que se actualice el mapa de héroes. Independientemente de nuestras opiniones, interrumpió Rikiya, cerrándoles la boca de golpe, lo cierto es que el informe oficial lo menciona por su nombre de héroe. Los civiles fueron testigos del niño disfrazado patrullando y han averiguado que un niño sin peculiaridades, de alguna manera, derrotó al asesino de héroes. Esa sola idea, la puerta de la habitación se abrió con un chirrido, y entró un héroe con licra roja y blanca. Era un detalle que debía evitarse desde el principio. Gracias por acompañarnos hoy, Kickback. El héroe de las artes marciales se dejó caer en la silla al otro extremo de la larga mesa, reclinándose sobre los finos cojines. Perdón por llegar tarde, gritó desde el otro lado de la sala con una sonrisa. Intentaba planear una sorpresa para el niño para celebrar haber derrotado a Stein. Me pilló en medio de una ducha. ¿Qué me perdí? Yosai Shirukami se ajustó las gafas, se ajustó el bigote y le informó al héroe. Estábamos hablando del informe policial oficial sobre los sucesos de Osu de hace 2 noches. Una historia que te encargaron supervisar. ¿No podrías haberte vestido formalmente antes de llegar? ¿Y no traer a tu estudiante mientras discutimos estos asuntos? Como si nadie supiera que tú eres de dónde saco mi equipo, respondió yo con picardía. Soy un cliente valioso, y tú eres mi valioso proveedor. No hay razón para ocultarlo. Y el chico es mi aprendiz para su programa de estudio y trabajo. No hay nadie en la agencia que lo vigile en mi lugar. Que él sepa, esto es solo una reunión aburrida sobre mi contrato. Nunca he visto a un chico perder el interés tan rápido en mi vida. Anabata Koku se inclinó sobre la mesa. ¿Has considerado acercarte a él? Le preguntó a yo. Por Denerat y el movimiento de liberación Meta. Otra conexión en OA beneficiaría el crecimiento de nuestro líder y nuestra influencia en la escuela. Sobre todo después del incidente que nos costó el contrato con uno de los estudiantes de primer año. Su mutación no es gran cosa, solo una cola grande y algo más de fuerza y flexibilidad. Lleva el ji más aburrido que jamás podrías dibujar con un crayón. Y no creo que le interese mucho el movimiento. Yo miró a Rikiya a los ojos por encima de la mesa, con una sonrisa apagada. El chico cree que el blanco es su amigo. La sala se erizó ante sus palabras, y nadie más que el propio Rikiya, con la mirada endurecida al tensarse la frente. Sintió cómo su estrés se intensificaba, envolviéndole las cuencas de los ojos como su predecesor, Destro, generaciones atrás, usaría su meta habilidad. La lucha por la igualdad de derechos para las peculiaridades comenzó con él, antes de que décadas después evolucionara hacia la normalización de las peculiaridades en todos los aspectos de la vida, más allá de las heroicas. Y los que no tenían peculiaridades seguían molestando, generaciones después. Bueno, yo les indicó que se fueran con la mano, agitando las manos.
No le quiten la mano al chico porque le tenga una compasión injustificada, es mocoso sin peculiaridad. El chico sabe cómo imponer su poder. Sería un excelente luchador de mayor. No es un caso perdido. Si está protegiendo a esa cáscara, bien podría serlo, Geten respondió con una mirada lasciva, fija en el héroe, visible bajo su flequillo azul claro. Mientras haya personas sin peculiaridad en este país, la Comisión de Héroes tiene munición para un sistema que proteja a la gente por ellos. Hasta que no se elimine a los débiles, eso no cambiará. Si hubieras hecho lo que te dijeron, el objetivo de nuestro líder estaría al alcance de la mano. Estaríamos un paso más cerca de liberar al pueblo del control del héroe. Tienes una responsabilidad. Abordemos al niño problemático por ahora, interrumpió Riquilla, silenciando al hombre de pelo blanco y señalando al héroe al otro lado de la habitación. Se te ordenó eliminar al chico de la historia. Asegurarte de que su nombre nunca saliera en el periódico, con su alias de héroe incluido. Lo hice, se defendió yo, con las manos en alto a ambos lados de su expresión seria. Oh. Lo intenté. Le llevé la historia al jefe de policía a primera hora de la mañana, habría escrito al chico como nota al pie, sin nombre y escoltando a algún niño perdido en el caos del resto de la ciudad. Conseguí que Nativa y Manual también estuvieran de acuerdo. Pero el pequeño estaba estudiando con Silver Fang. ¿Un viejo héroe? ¿El mejor artista marcial vivo hoy en día? Reescribió la historia y consiguió que el jefe se pusiera de su lado. Argumentó que el espacio en blanco debería haber sido mencionado por luchar contra el asesino de héroes. Tuve suerte de que el perro aceptara quitar eso al menos. Y aún así me quedé con el crédito por haberle dado el golpe final a mi hijo. Kizuki se retorció en su asiento, tamborileando con los dedos en la barbilla. ¿No es ese el viejo héroe que se retiró? Le preguntó. ¿Estás dejando que el respeto por tus mayores interfiera con tu trabajo, yo Kenshin? La última vez que lo vi, yo era el que estaba ahí fuera haciendo lo tuyo, princesa, la retó con una burla. Si me esfuerzo más con este tipo de cosas, me perjudica la carrera. La intolerancia brutal no es precisamente algo que guste al público, a pesar de lo que todos en Twitter quieran hacerte creer, y sobre todo viniendo de un héroe como yo. Pero pude salir airoso de mi propia situación, contra la escuela y ese viejo cascarrabias. Cruzó los brazos sobre la mesa, dedicándole una sonrisa burlona a Riquilla. ¿Sabías que Silver Fan tenía órdenes directas de la policía, con el respaldo de la comisión, de no acercarse a Osu el resto de la semana? UA contrata a un hombre dispuesto a desobedecer las órdenes de la Comisión de Seguridad Pública y arrastra a un niño sin peculiaridad a una ciudad que alberga a un asesino en serie y está asediada por un grupo de villanos mutantes. Es un poco incompetente, ¿no? Incluso uno de sus otros hijos fue tras el asesino de héroes por voluntad propia. Mi hijo tampoco me hizo caso. ¿Cómo se supone que vamos a confiar la seguridad del público general si UA no puede entrenar bien a sus hijos y entrega a los más débiles de la humanidad a un anciano dispuesto a arrojarlos con los tiburones? Creo que eso sería una información incriminatoria para la gente. No es mentira, notó Riquilla mientras respiraba hondo, mientras su peculiaridad se disipaba bajo su piel. Se giró hacia su reportera de piel azul. A su lado, Chikazoku se puso uno de sus auriculares y se concentró en su computadora. ¿Una historia como esa tendría alguna base para avanzar? Kizuki miró fijamente al héroe profesional al otro lado de la habitación por un momento más antes de volverse hacia su jefe. Es posible. No podría ser directo con su información sin alertar a la comisión de un topo dispuesto a compartir secretos, pero puedo insinuar lo suficiente sobre la presencia del blanco en la ciudad y el chico de Ingenium que lo acompaña, encargado de enfrentarse al asesino de héroes sin la supervisión de un héroe con licencia. Sería un escándalo para la escuela por permitir que sus estudiantes participen en estudios bajo la supervisión de agencias sin la formación adecuada ni la verificación de antecedentes. Lo mismo ocurre con los héroes que presionan a los chicos para que hagan su trabajo. ¿Qué les impide reclutar a un civil con la meta habilidad adecuada, pero sin formación formal ni equipo que los ayude? En teoría, le daría de dignidad más margen de maniobra para proporcionar equipo con un contrato escolar que a una selección de estudiantes. He oído hablar de otras industrias de apoyo que dudan en apoyar a la escuela si eso significa vincular su equipo a un chico que muere en el trabajo, lo que da mala imagen a su trabajo. Y ayudaría al movimiento a diversificar la empresa con equipo civil adaptado a sus meta-habilidades, si seguimos impulsando la seguridad pública con el equipo adecuado. En teoría, claro. La gente debe simplemente escuchar las palabras de nuestro líder y la incapacidad del sistema de héroes para proteger y servir en tiempos de crisis extrema, ¿no?
sugirió Anabata. Japón ha visto una disminución en los ataques de villanos y las tragedias que uno puede causar desde que All Might regresó de su debut en Estados Unidos, y desde entonces no hemos tenido un incidente de la magnitud del desastre de hace 6 años en Toshimaku. Pero en el lapso de un mes, criminales con cientos de hombres irrumpen en la escuela más venerada del país, y se les ve de nuevo en Osu sembrando destrucción y derramamiento de sangre a una escala aún mayor con esos mutantes púrpuras bajo su control. La gente se está volviendo demasiado dependiente de los héroes para protegerse, y el público en general está en riesgo por la decisión del gobierno de no exigir el entrenamiento adecuado y el dominio de la meta-habilidad para su propia protección. Esto crearía la oportunidad perfecta para que el movimiento intervenga y se exprese una vez más. Ayudaría sustancialmente al mensaje de nuestro líder. Se golpeó la frente con el pulgar, apuntando al techo con el índice. Para todo tipo de meta. Los demás comandantes y el héroe en la sala imitaron su cántico, mientras Rikiya cerraba los ojos y giraba la cabeza hacia atrás, pensativo. Los héroes se habían puesto en una posición peligrosa al permitir que tal incompetencia comenzara bajo su supervisión, incluso bajo sus propias decisiones. El mayor enemigo del movimiento de liberación meta era la comisión de héroes y cada pluma bajo sus alas, pero él tenía la información justa para empezar a derribarla del cielo, pieza por pieza. Podía usar esto. De repente, juntó las manos, sonriendo ampliamente a la mesa de sus empleados. ¿Qué taller tan maravilloso se ha convertido este? Kizuki, tienes el resto del día para escribir esto. Quiero que publiques tu informe a primera hora de la mañana. Asegúrate de que circule rápidamente en línea. Y empieza a redactar una respuesta inmediata si la comisión emite un comunicado en contra. Anabata, necesito un guión para un discurso público a nombre de Degnerat. Tenemos suficiente conexión con la escuela como para que nos escuchen al respecto. Supervisa la historia de Kizuki para transformarla. Lo grabaremos a primera hora de la mañana y lo compartiremos por la tarde. ¿Podría sugerir una conferencia en vivo, señor? Intervino Yosai, levantándose respetuosamente de su silla. Un mensaje pregrabado implicaría una imagen preparada y controlada, publicada demasiado pronto junto con la historia de Kizuki. Podría parecer premeditado. Un discurso en vivo por la noche llegaría a nuestro público objetivo en el momento oportuno y lo presentaría de forma más profesional ante quienes lo conocen por primera vez. Al menos podemos generar apoyo público fuera del movimiento para respaldar sus palabras. Impulsar una cadena de televisión, insistió Rikiya chasqueando los dedos. Tienes razón. Un público mayor, que apoya estas propuestas, probablemente nos escucharía mejor. Evita el público en el estudio, detrás de mí o de la cámara. Quiero que esto sea formal y limpio. Imura, yo. Difundan mi discurso mañana por la mañana. El boca a boca de nuestros simpatizantes nos consolidará en la agenda del público para su horario televisivo vespertino. Chikazoku, su voz se fue apagando mientras miraba a su miembro de la junta, distraído, con la mirada fija en la pantalla de su ordenador. Kizuki se inclinó para mirar con él, y su curiosidad se transformó de inmediato en asombro al arrancarle el otro auricular. Skeptic. ¿Qué pasa? El hombre moreno se recostó en su silla con un suspiro incómodo. La mujer de pelo morado a su lado acercó la laptop, dibujando una sonrisa en sus labios. Lo siento, líder, le dijo el hombre flacucho. Pero parece que la historia ha cambiado. Segunda noche después de Osu. Porque no tenemos peculiaridades. Gritó el hombre de cabello plateado, encarando al adolescente de cabello verde caído. Nos defendemos mutuamente. Nos cuidamos las espaldas. Así es como nos las arreglamos. Denki vio al mismo hombre dar vueltas alrededor de Midoriya, discutiendo con el asesino de héroes, que apenas se coló por la esquina de la pantalla. No había planeado verlo, acababa de ayudar a las Pussycats a organizar el papeleo para la reconstrucción de su oficina y tenía muchas ganas de irse a la cama, pero era difícil ignorarlo en redes sociales cuando todo el mundo hablaba de ello. Más difícil aún dejarlo pasar cuando tantos mencionaban a los Sinton. Aún más difícil evitar que se repitiera una séptima vez. No espero nada de ti. El hombre de pelo plateado silenció la voz incoherente de Stein con un rugido, golpeándose el pecho con el pulgar. Sé lo que soy. Sé lo que decían las pruebas a los 5 años, sé lo que decían a los 16. Soy un maldito milagro. Una risa escapó de sus labios, levantando los brazos como si hubiera marcado un gol. No tengo ninguna peculiaridad en los huesos y puedo arrasar con ustedes, cabrones, como si no hubiera un mañana. ¿No crees que es real? ¿Y sabes qué?
Ya no soy el único. Era un vídeo difícil de digerir, pero difícil de ignorar. Cautivador tanto como angustioso. Todavía le costaba creer la historia de Midoriya ser súper fuerte pero también genéticamente sin peculiaridades incluso si todos sus otros amigos la seguían. Era lógicamente imposible para el adolescente rubio, después de todo lo que había aprendido sobre los años sin peculiaridades de la humanidad en la secundaria. Incluso recordaba cómo la población había pasado del dominio sin peculiaridades al dominio con peculiaridades durante casi los últimos 2 siglos, y cómo Japón hoy está dividido a 80 de 20 a favor de la población con peculiaridades. Midoriya fue la primera persona que conoció en admitir verbalmente que no tenían peculiaridades. Matemáticamente, era lógico que hubiera una segunda persona sin peculiaridades de la que sabría en algún momento de su vida. Ida, desde la esquina opuesta de la pantalla al asesino de héroes, se movió y habló, pero la mayoría de sus palabras no eran aptas para la cámara que capturó la discusión desde arriba. Sin embargo, lo que sí captó fue al hombre de pelo plateado gritándole. ¿Y hasta dónde llega esa protección, eh? Le extiende la mano al chico sin don cuando un coche lo atropella. Lo defiende cuando lo acorralan en un callejón por ser lo que es. Castiga a los cabrones que le dicen que se mate por el simple hecho de existir. ¿Dónde está tu maldito heroísmo, chico? Solo veo a un montón de maricas de colores riéndose en las noticias, tragándose todos los elogios que les dan por abofetear a un tipo en la tele. El vídeo seguía reproduciéndose en su teléfono mientras Midoriya hablaba y empezaba a discutir con el otro hombre sin don. Denki no podía creerle la historia al adolescente verde. Pero sí entendía por qué parecía tan preocupado, hablaba con tanta honestidad y ocultaba su verdad durante tanto tiempo. Porque Denki recordaba cómo los otros chicos de secundaria se burlaban de la gente así. Los nombres que inventaban y descubrían en línea para la gente sin don. Lo que creían que valían sus vidas. Y su propia vergüenza por mantener un perfil bajo e irse sin siquiera denunciarlos. Si Midoriya realmente creía que no tenía don, tenía todas las razones para ocultarlo. Si Bakugou se parecía en algo a los antiguos compañeros de clase de Denki, esa sería la única razón que Midoriya necesitaría. Sin embargo, a la hora de la verdad cuando el hombre sin nombre comparte que él y Midoriya ya se conocían, cuando ambos se plantaron contra el argumento del otro, cuando revelaron que fue él y no Stein quien metió al hermano de Ida en el hospital, y cuando el hombre enumeró todas y cada una de las formas en que el chico peliverde había sido acosado por ser quien era Midoriya los defendió. Midoriya defendió a Ida, a Yaoyorozu, a sus amigos, a sus compañeros de clase, a su escuela. Incluso a Denki, donde quiera que encajara en esa lista. Midoriya había llegado a confiar en todos ellos para compartirlo, incluso si no tenía sentido y él había estado mintiendo al respecto durante semanas y había demostrado la mayor fuerza bruta de todos en su clase. Confiaba en ellos porque pensaba que eran personas lo suficientemente buenas como para no odiarlo por ello. Y eso enfureció al hombre que tenía delante. Soy el único que se preocupa por ti. Le gritó a Midoriya en la cara, clavándole un dedo en el pecho. ¿Crees que Wano está estudiando cada uno de tus movimientos? ¿Crees que los héroes intervendrán para protegerte cuando lo necesites? ¿Crees que te dejarían entrar en sus filas sin problema? ¿Crees que Van te trajo a Osu por Stein? ¿Crees que nuestra presencia aquí es una maldita coincidencia? Ahí terminó el vídeo, inactivo en la pantalla con el botón de repetición parpadeando como para incitar a Denki a repetirlo. No pudo permitir que se reprodujera una novena vez, sino que dejó que la pantalla tenuemente brillante iluminara la oscuridad de la habitación de invitados. No necesitó volver a revisar las publicaciones para saber que la gente seguía hablando de ello, como lo habían hecho toda la tarde y parte de la noche. Por supuesto, el informe oficial que Ojiro había dirigido a la clase sobre la noche había sido una mentira, demostrada por la existencia del vídeo. Por supuesto, la gente intentaba argumentar que todo era un montaje y un intento de llamar la atención sobre un chico del que el informe no había mencionado mucho al final. Por supuesto, habría gente culpando a Midoriya por las mentiras, y Denki no se atrevía a responderles con algo grosero y grosero, sin importar si creía que se lo merecían. En cambio, tras pensarlo mucho, revisó sus aplicaciones hasta llegar a sus contactos. Se saltó el chat grupal de la clase, que se llenaba de alertas, se concentró solo en el nombre de Midoriya y abrió su historial de mensajes vacío. Primero envió el vídeo, viendo la pequeña vista previa aparecer en su teléfono sobre el enlace. Luego envió el siguiente mensaje. ¿Estás bien? Le tomó minutos esperar, dejando el teléfono y tamborileando nerviosamente con las manos en el regazo. Denki no se atrevía a hablar de ello en la charla grupal de la clase.
Para una discusión grabada que sonaba tan personal, su cerebro al menos fue lo suficientemente inteligente como para decirle que era una mala idea. Casi olvidó por qué sonó su teléfono, hasta que el nombre en el mensaje. Lo estoy haciendo mejor. ¿Dónde encontraste esto? Twitter, murmuró el adolescente rubio mientras escribía. Lo vi en mi muro. Sus pulgares golpeaban distraídamente el lateral de la pantalla, con la lengua apretándose los dientes. Extendió la mano, pero no sabía qué decir. No lo mencionaron en las noticias. No. No lo hicieron. Lamento haberte mentido otra vez, pero esperaba contártelo a ti, Auraraka Yaya o Yorozu cuando nos vimos en la escuela. No puedo contarles la historia ni lo que pasó, pero quería contarles sobre él. ¿Alguien más ha visto esto? Sero sigue a la misma gente que yo. Probablemente ya lo haya visto. Aún no he revisado el chat de la clase para ver si hablan de ello. Ua debe rendir cuentas. Una voz que Denki no reconoció resonó débilmente al otro lado de la puerta de su habitación, desviando su atención del teléfono. Metió el dispositivo en el bolsillo de su pijama, haciendo chirriar la puerta para acceder al oscuro pasillo y cruzó de puntillas el pasillo en silencio hasta donde la luz se asomaba desde otra habitación. Ratoy y Tiger estaban sentados en el sofá de la sala de descanso de su agencia, de espaldas a la puerta, y Denki se acurrucó en su esquina para que la televisión frente a ellos también pudiera iluminar su rostro. El adolescente no reconoció al hombre que aparecía en pantalla por su traje a rayas, su nariz puntiaguda o su enorme frente dividida por su pico de viuda. Tampoco reconoció el nombre, Yotsubashi Rikiya, que aparecía en la parte inferior de la pantalla, ni el título de presidente de una empresa de la que nunca había oído hablar. No fue la mejor introducción que Denki pudo tener al hombre. Muchos de nosotros todavía estamos confundidos y exhaustos por la ceremonia del festival deportivo de este año, balbuceó el hombre, mientras la multitud detrás de él improvisaba gritos incoherentes de apoyo y acuerdo. Y una vez más, Ua nos ha dado solo confusión, preguntándonos qué les han estado enseñando a sus estudiantes. Este nuevo Ingenium no dio un paso adelante en la captura de ninguno de los criminales que lo precedieron. Uno, el asesino en serie conocido como Stein, y el otro, el verdadero responsable de la experiencia cercana a la muerte que sufrió el Ingenium anterior. Ambos frente a un niño sin don. ¿Acaso Ua no enseña a sus estudiantes a defender a los débiles y proteger a quienes no pueden protegerse a sí mismos? Por no mencionar la decisión de dejar la tutela de dicho niño al cuidado de un héroe fracasado dispuesto a arrastrarlo a la lucha de las prefecturas de batalla, lejos de su agencia. ¿Acaso esta escuela no sabe a quién confía la vida de los niños? Pero, lo más preocupante, no es que la policía oculte al hombre anónimo de este vídeo. No es que este hombre afirme que él tampoco tiene don. Es que Midoriya Izuku lo conoce. Este no era el primer encuentro de dos hombres con el mismo genoma. Puede que se conocieran desde hace años. El primer estudiante de UA, sin peculiaridades y del curso de héroes, es amigo de un villano. El volumen de la multitud furiosa y rugiente detrás del hombre ocultó lo que los dos héroes de rescate frente a Denki murmuraban entre sí, aún ajenos a su presencia. No se quedó allí mucho tiempo hasta que lo notaron, volviendo a su habitación de invitados mientras sacaba su teléfono. Un mensaje de Asido iluminaba la pantalla con un ¿han visto las noticias? Creo que lo saben, le respondió directamente a Midoriya. Lo sé. Tercera mañana después de Osu. La habitación donde dormía el jefe estaba limpia y ordenada, como Kai la mantenía meticulosamente. Estantes desempolvados, un suelo barrido y fregado, y espacio alrededor de la cama donde su jefe yacía en coma. La máquina junto a Kai bombeaba aire a los pulmones del hombre mientras dormía, mientras que la otra, al otro lado, latía suavemente como su corazón. No era una imagen sombría ni una muestra de tristeza, sino un simple recordatorio para el joven. Un recordatorio del propósito de su vida. El don de tu hija nos da grandes frutos, susurró en voz baja al hombre inconsciente junto a él, con la mascarilla quirúrgica bajada para que su voz le llegara a los oídos. El don de Eri es difícil de controlar, pero fácil de estudiar. Su factor puede ser absorbido y es fácil de reconstruir. Nuestra nueva alianza con los mutantes de Alderan Wharf nos proporcionará la tecnología para producir en masa la cura que su don puede convertir. No es perfecto, ni mucho menos, sus efectos no son permanentes, pero el tiempo está de nuestra parte. La gloria aguarda en el horizonte. Pondré fin al reinado terrorista de los héroes con el don de tu nieta. Devolveré a la Yakuza el poder que le corresponde en Japón.
Colocó suavemente su mano enguantada sobre la del anciano. Cuando despiertes, será el amanecer de una sociedad reformada bajo tu control, como perteneció a tu bisabuelo antes que a ti, y a su padre antes que a él, y así sucesivamente a través de las generaciones. Japón será tuyo, como te mereces. Descansa en paz y sueña con tu prosperidad. Cerró la puerta tras él al salir, protegido por un código al que solo él tenía acceso. Mientras caminaba por el corto pasillo que se alejaba de la habitación del jefe, apoyó las yemas de los dedos en la pared opuesta y moldeó la piedra en una abertura de varios metros de largo, una que conducía a un pasillo mucho más grande. Con una mano apoyada en la pared al pasar, el agujero se cerró tras él, sellando el camino naturalmente hasta que fue una pared lisa de piedra una vez más. Siguió el pasillo más grande hasta su propio callejón sin salida, abriendo su cara a un pasillo de metal que reconstruyó con su don después de entrar. El jefe merecía su privacidad de las obras de la yakuza mientras dormía. Una forma de mantenerlo a salvo de cualquier error tonto o las enfermedades de sus subordinados. Kai despertaría al hombre cuando fuera su momento de recuperar el control. Siguió el pasillo bien ventilado y pulido hasta una puerta al final, que daba a un estudio rústico pero ordenado. Un pequeño muñeco de doctor de la peste negra estaba sentado sobre el escritorio, pateando sus patas rechonchas por el borde y golpeando las rodillas con las manos. ¿Cómo está el viejo?, preguntó con voz aguda y nasal. En lugar de responder, Kai agarró a la muñeca por el pescuezo, la bajó de la mesa, ignoró sus gritos de indignación y la cargó como un saco de piedras mientras cruzaba la puerta del otro lado de la oficina. ¿Por qué vas disfrazada, Hirinaka?, le preguntó a la muñeca. No esperamos visitas. No soy un juguete de verdad, lo sabes. Le gritó el muñeco, golpeándole la pierna con sus puños de tela sin hacerle daño. Podrías hablarme como una persona normal. La gente normal no lleva a otros como si fueran equipaje. Kai levantó la muñeca a la altura de sus ojos, observando los agujeros de su máscara con expresión despreocupada. Y hoy tampoco te toca cuidar de Eri. ¿Por qué estás en este cuerpo? El muñeco se cruzó de brazos y resopló. Te lo iba a decir antes de que me interrumpieras tan groseramente y olvidaras que hay una persona aquí dentro. Enfatizó sus palabras dándose un golpe en el pecho con el pulgar. Pero nuestro nuevo compañero decidió correr el riesgo de llamarnos mientras estabas pendiente del viejo. No tuve tiempo de pasarle el contestador para poder cambiar mi voz, así que opté por el plan B. Al parecer, algunos de sus amigos casi mueren en el lío con esos bichos raros en Osu, así que eso le quitó personal y no podrá cumplir su parte del trato hasta dentro de 2 semanas. Kai suspiró, soltando el muñeco y dejándolo caer al suelo con un impacto suave pero un grito agudo. No siento dolor, pero aún puedo marearme, idiota. ¿Lo han comprometido?, preguntó el hombre moreno por encima del grito del muñeco, mientras seguía avanzando por el pasillo mientras el juguete corría para seguirlo. Si la policía descubre información sobre sus envíos y nuestra conexión, perderá su valor para nosotros. Los héroes no le han dado la lata, informó el muñeco. Siguen lidiando con las consecuencias y las noticias sobre el desastre, así que nadie se preocupa por su negocio ni sus suministros. Todavía puede hacer entregas, pero dice que necesita tiempo para hacerlo con las pocas manos que le quedan. Incluso se ofreció a no cobrarnos extra por los viajes de ida y vuelta. Sigue siendo nuestra opción más económica para el negocio. Asegúrate de que no llegue ni un día tarde, le ordenó Kai al muñeco. Envíale un mensaje. El primer día del mes que viene, le enviaremos la ubicación del intercambio y nos vemos al día siguiente. Basta de telecomunicación. Hablaremos con personal. Entendido, jefe. Además, Kurono me lo mencionó. Parece que el chico sin peculiaridad está siendo noticia otra vez. Kai asintió, abriendo una puerta que daba a una escalera. Sí, lo vi. Supuestamente Midoriya se encontró con otros indones anoche en Osu. Los buitres vuelven a rodear a su presa, clavándole piezas en las garras. Ese hombre podría interesarnos, dado que se opone a las hazañas heroicas. Nuestra cura podría tentarlo. He oído que la gente pide a Ua que expulse al niño por conocerlo, continuó Hirinaka sobre las palabras del hombre. El líder de la yakuza subió las escaleras lentamente, mientras el pequeño muñeco saltaba a su lado. ¿Crees que lo harán? Es improbable. Por lo que muestra ese vídeo, él y Midoriya no se llevan bien. Tienen ideas opuestas. Conoce al hombre, pero no le tiene ninguna lealtad. La escuela no tiene mucho que castigarlo. Abrió la trampilla en lo alto de la escalera, dándose un baño de sol en los ojos y saliendo al patio trasero de su finca.
Incluso con las mentiras del informe oficial, incluyeron a Midoriya como una figura beneficiosa para sus héroes por proteger a Eri. Es probable que la escuela siga apoyando su proyecto. Nos beneficiará. Mientras el chico siguiera siendo un héroe, reflexionó Kai, el mundo seguiría jugando con su presencia. Tras suficientes semanas agotadoras y meses de palabras mordaces y acoso, el apoyo a la causa del adolescente acabaría por surgir para desafiarla. El chico demostraría su valía en los corazones de la gente lo suficiente como para justificar su tiempo. Y el hombre que se declaró sin peculiaridades aquella noche en Osu animaría a la gente con sus propias palabras. Gente que se sumaba a las injusticias de la sociedad y su sistema de clases construido sobre las bases de las peculiaridades. Ambas partes le serían útiles a él y a su cura para los peculiares, filtrándose en ambas con su suero para convertir las palabras en acciones y lograr el cambio que exigían y él buscaba. Una ventaja es que acallará los lloriqueos incesantes de Eri, añadió Kai, abriendo la puerta trasera de la casa, permitiendo que la muñeca entrara cojeando a sus pies. El chico sigue siendo un héroe, la chica permanece en silencio, y nuestra cura continúa su producción sin problemas. Nos conviene que la escuela siga habitando Midoriya, aunque sea necesario convencerla. A él y a la muñeca los esperaba en la cocinita un hombre de rostro bonito, con el pelo canoso moldeado en una flecha hacia abajo a la derecha de la cara, removiendo café en tazas. El hombre notó su presencia rápidamente y colocó las tazas con cuidado sobre la mesa mientras Kai se sentaba y subía la muñeca. Buenos días, señor, lo saludó el hombre con una reverencia. He oído que nuestros nuevos asociados ya están causando un lío. Kai se burló, bajándose la máscara de nuevo para saborear su ligero asado. Parece que Irinaka se encargó. Me aseguro de que esos idiotas lo mantuvieron lo suficientemente corto como para que no nos lo rastrearan. Dirigió la mirada fijamente a la muñeca. Al menos el hombre sabía usar un quemador, explicó la muñeca. La llamada fue breve, ya que el muy cabrón decidió llamarnos fuera de horario. Todo está limpio, como a usted le gusta, jefe. Bien, asintió. El hombre de cabello plateado se sentó en la mesa frente a él, con su taza humeante en la mano. Kurono, haz una lista de todos los reporteros que han generado dudas y acosado a Midoriya desde el festival deportivo, y que lo han vuelto a hacer después de Osu. Cuando la primera tanda esté lista, quiero dar ejemplo. Para entonces, el público debería agitarse lo suficiente como para amenazar con volcarse ante la inclusión de algunos nuevos Sindon. El otro hombre asintió. Claro, jefe. Se lo traeré esta tarde. Espléndido. Levantó su copa hacia el otro hombre, el gesto regresó aunque sus copas nunca se tocaron. Por el poder. Tercer mediodía después de Osu. A veces, a Momo le avergonzaba su puntualidad. Puede que se levantara varias veces, léase. Siempre, durante su estudio, mientras que Gunea dormía 1 o 2 horas más. A veces, de vez en cuando, llegaba a clase antes que la mayoría. Superar a Ida en esa carrera empezaba a parecer un reto pactado entre ambos. Sus padres se lo habían inculcado. La profesionalidad que le habían enseñado a mantener durante la última década de enseñanza. Ella pensaba que era una buena cualidad. Eso significaba que ella estaba parada sola en la estación de tren esperando a que todos, incluso su maestra, llegaran, pero aún así. Aizawa parecía valorar esa puntualidad como parte de su educación. Momo había notado un cronómetro en sus manos incontables veces durante los entrenamientos de heroísmo e incluso al llegar a la clase.